Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, por nuestro hermano Nelson, Señor, que nos da este espacio para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hogares aquí representados, Señor. Bendice sus familias. Permite, Señor, que esta enseñanza, Señor, la podamos disfrutar, que nos podamos alimentar, Señor, y compartirla con otras personas. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos este estudio en tus manos. Amén. 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 Ok, mis hermanos, entonces ahora nos toca estudiar a una heroína del Antiguo Testamento que su nombre comienza con A. ¿Alguien sabe cuál es? Abigail. Abigail. Abigail, exactamente. Yo estaba contestando, pero estaba con cerrado. Abigail. Y vamos a comenzar a ver su historia y vamos a comenzar a aprender de ella un poquito. Siempre estudiamos su contexto para saber qué es lo que ella estaba viviendo y cuál era la circunstancia que la estaba rodeando para comenzar a ver nuestra historia que vamos a estudiar. Entonces voy a comenzar aquí en el material. Dice, una mujer sensata y presta para actuar a defender su casa, a pesar que su marido era una persona insensata. Por su pronta intervención, salvó la vida de todos los hombres de su casa. Iniciemos viendo quién era Abigail. Marca las referencias a Abigail con un rectángulo y contesta las siguientes preguntas. Entonces vamos a comenzar en Primera de Samuel 25. Permítanme, voy a compartir mi presentación. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 2 y versículo 3. Ok. Entonces ahí estamos. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 2 y versículo 3. Y dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Entonces ahí tenemos la primera referencia. Marcamos su mujer Abigail. Y marcamos que era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Entonces ahí tenemos dos características de Abigail, que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Ok, entonces ahí tenemos esas referencias y vamos a contestar la pregunta. ¿Quién era Abigail? ¿Cómo se identifica a Abigail en estos versículos? Una mujer hermosa en apariencia. Ok. Era Es una la mujer mujer de hermosa. Nabal. Era la mujer de Nabal, exactamente. De buen entendimiento. De buen entendimiento, hermosa, de buena apariencia. Ujú. ¿Sí? Sí, la primera característica que la describe, con que La la mujer, describen es la mujer de de Nabal. buen entendimiento. Ujú. O sea, era muy inteligente. Y aparte de inteligente, era hermosa, de hermosa apariencia. Entonces ahí tenemos estas características de Abigail. Entonces ahora vamos a ver y hablemos un poco más. ¿Con quién estaba casado ella? Un Nabal. Con Nabal. ¿Y cómo se describe a Nabal? O malo, una persona Un mala. hombre duro. Un hombre duro. Ok, un hombre duro y de malas obras. Imagínense, pobre Abigail, que tenía que estar lidiando con su esposo y con lo que hacía su esposo.
que era, aquí dice que era un hombre duro y de malas obras, y que era del linaje de Caleb. Entonces, ¿cómo contrasta las características de Abigail con las características de Nabal? Ahí vemos que Nabal era un hombre muy duro y de malas obras, mientras ella era Lo hermosa y de contrario, buen entendimiento. él era más feo que ella. Sí, él era más feo que ella y ella más inteligente que él. Ok, De seguro, porque sigamos, si avancemos se unos porta mal, versículos. ¿El qué, hermano? digo, si se porta mal, él no es tan inteligente. Sí, avancemos unos versículos. Dice, ahora veamos el contexto que estaba pasando y cuál fue el problema que se dio. Marca las referencias a los criados con un óvalo y contesta las siguientes preguntas. Aquí creo que ya está todo marcado. Se me olvidó poner las animaciones ahí, pero bueno. Vamos a leer versículo del 14 al 17. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Entonces ahí marcamos los criados, dio aviso, diciendo y nuestro. Versículo 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Entonces ahí tenemos las referencias que hay que marcar. Nosotros nos anduvimos y estábamos. Versículo 16. Mas fueron para nosotros de día y de noche. Muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Versículo 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Imagínense cómo lo describen a Nabal. De verdad que sí era todo un personaje. Ok, entonces ahora vemos cuál es el problema que tienen los criados. De aquí hay que hacer un poquito de memoria porque en los versículos anteriores, aquí vemos que nos hemos saltado varios versículos, llega los criados de David a pedirle que les den algunas cosas, provisiones a Nabal. Y Nabal dice que, bueno, aquí en el 14 dice, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludase a nuestro amo y él los ha saherido. No sé si alguien sabe qué significa saherido. Humillados, mortificados, como molestados, no sé cómo. Exactamente, como humillados. Exactamente, significa que en vez de darles provisiones y bendecir a los criados de David, él los humilló y los mandó sin nada de regreso. Y ellos llegaron a David y explicándoles todo lo que había pasado. Y aquí en versículo 15 y 16 dice que los hombres de David habían sido muy buenos con ellos. Dicen, nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Dice, muros fueron para nosotros, o sea, ellos les protegían los criados de David a los criados de Nabal. Entonces, cuando David manda a sus criados, esperando que Nabal sea bueno con ellos, Nabal los ofende. Entonces, ellos
se regresan donde David y ahora ya en el 17 dice, pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. David había tomado la determinación de ir y matar a todos los hombres de la casa de Nabal por esta humillación que sus criados habían recibido y cuando ellos fueron a buscar provisiones. Entonces, ese es el problema que estaba dándose ahí, que Nabal no se puso a investigar quiénes eran. Nabal nada más dijo, no, pues yo no les voy a dar nada. ¿Por qué les voy a dar si yo lo he trabajado? Les dice. Mano, Sí, hermano Roberto. sí, no, y tal vez uno de los peores problemas es que Naval era malo, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. El problema principal era que Nabal era malo, que Nabal había herido a los mensajeros de David. Ese es el problema puntual, digámoslo así. Y La dureza de otra, Nabal. Sí, hermano. Nelson, la otra también es que antes de herirlos, de insultarlos, no supo de quién se trataban. Ese es su peor error. Sí. Sí, era su peor error, cosa que David por eso que lo sentenció. Sí, Sí. el problema es que la dureza del corazón de Nabal dijo, pues no me importa quién sea, no quiero oír nada más no estoy interesado y ya. No estoy interesado. Y eso fue lo que determinó Nabal y dijo, no, pues no me importa quiénes sean, nada, ni le preguntó a sus siervos y estos quiénes son, nada, sino que él nada más dijo, no, yo por qué les voy a dar nada a ustedes. Entonces los humilló. Adelante, mi hermana Karen. Dice en el versículo 17 que pues era un hombre tan perverso que no hay quien la pueda hablarle. Yo me imagino que tenía un carácter tan, pero tan feo que hasta a alguien le costaba decirle, no sé, hola o buenos días, ¿no? Porque lo conocen y conocen que tiene un humor muy, no sé, tal vez muy enojón o muy de malas, casi diario. Y pues tal vez si los ponemos a pensar, pues dicen que hasta era costoso hablarle, ¿no? Aunque sea una palabra. Sí, sí, era muy egocentrista. Acordémonos que Nabal era un hombre muy rico. Era un hombre muy, muy rico y a veces Muy orgulloso. el amor al dinero es la raíz de todos los males. Él decía, pues yo tengo mis riquezas y todo, no dependo de nadie y nadie me interesa. Entonces, la dureza del corazón de Nabal, aquí lo describe en el 17 como un hombre tan perverso, es así como de yo y mis asuntos, todo lo demás, no quiero saberlo, no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me hable. Entonces, no solamente era perverso, sino que dice, no hay quien pueda hablarle. Entonces, imagínense el extremo que es esta persona Nabal y juntemos eso, o sea, cómo son polos opuestos Nabal con Abigail. Son polos totalmente opuestos. Ella, ¿cuáles eran las dos características con las que se describe en el versículo 2 y 3, si no mal recuerdo? De buen entendimiento y de hermosura. Hermosa apariencia. Exactamente, es de hermosa apariencia y de buen entendimiento. Entonces era una mujer muy inteligente y muy bonita. Y Nabal, pues tenemos ya algunas descripciones. En el versículo 3 dice, pero el hombre era duro y de malas obras. Y aquí en el 17 dice, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Imagínense qué feo que describan a una persona así, que describan así como un hombre tan perverso, un hombre duro y de malas obras, y que nadie pueda hablarle. Qué malo que describan a alguien así, pero ese era el problema principal en el que estamos estudiando la historia de Abigail.
Entonces vemos que Nabal, su esposo de Abigail, era un hombre perverso y tenía muchas riquezas y no le importaba ofender a otras personas o humillar a otras personas. Entonces, este es el contexto en el que vamos a la historia. Y ahora vamos a ver, la siguiente pregunta dice, ¿por qué crees que los criados van a Abigail con el mensaje? ¿Qué es lo que creen ustedes, hermanos? ¿Por qué van Yo, los criados a Abigail? Adelante. yo creo que en el 17 se responde, porque no hay quien pueda hablarle. O sea, realmente apelar a la esposa de Nabal era lo último que le quedaba a los criados. Ellos no tenían la confianza de poderse acercar y decirlo. Hay que recordar que pues, aunque no estaba permitido por la ley, pues el amo podría azotar o hasta matar al criado si éste lo importunaba. Entonces, pues la única manera en que ellos pueden pensar que puede caber prudencia, pues es en Abigail, ¿no? Exacto. Tenía miedo Exacto. también. Era ya era su única opción. Adelante, hermano Roberto, o sea. Sí, no, le tenían miedo, ¿verdad? Y aparte que no escuchaba a nadie tampoco. A ella sí, porque... Adelante, Sí, hermano Roberto, o sea. Desde el inicio estábamos viendo, ¿verdad? Que en este caso Abigail fue una mujer sabia. Entonces ellos también sabían eso, ¿verdad? Imagino yo. Y como lo que dijo la hermana, sí, el hombre era prepotente, entonces no se le podía llegar de primeras. Entonces vieron en Abigail la entrada, digámoslo así, ¿verdad? Eso. Sí. Sí, totalmente. Era como ellos como siervos no podían hablar con él. Entonces no había, como dicen, lo podían matar. El amo estaba con toda la autoridad sobre sus esclavos. Entonces era muy riesgoso ir a hablarle a Nabal. Entonces lo siguiente, y si alguien podía hacer algo, era Abigail. Entonces los siervos se van a hablarle a Abigail porque era algo, bueno, nadie me ha dicho esto, pero en el versículo 17 vemos la importancia del mensaje de los criados a Abigail. Dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces, los criados están temiendo no por la vida de su amo, sino por su propia vida. Porque si David llega a atacarlos, dijo David que no va a dejar a ningún hombre dentro de la casa de Nabal. Entonces está en riesgo la vida de todos los esclavos, digámoslo así, de todos los siervos de Nabal y de toda la casa de Nabal, porque lo que hacían era que llegaban, entraban, mataban a los hombres y tomaban a las mujeres y al ganado y todo lo demás. Entonces ellos estaban temiendo por su vida y querían ver cómo hacían para rescatarla. Y definitivamente vemos la sabiduría en Abigail, que ella actúa. Vamos a ver justamente qué es lo que hace. Entonces vamos a avanzar un poquitito. Vamos a ver, dice, Nabal, aún siendo una persona muy rica y con muchos recursos, no quiso ayudar a los mensajeros que envió David, aun cuando ellos habían sido buenos con sus criados. Veamos cuál fue la reacción de Abigail al mensaje que le llevaron los criados. Marca las referencias a Abigail y contesta las siguientes preguntas. Entonces vamos a avanzar. Vamos a leer 1 Samuel 25 del 23 al 31. 1 Samuel 25 del 23 al 31. Lo leemos y vamos a ir buscando las referencias a Abigail. Lo leo, versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, entonces marcamos Abigail, vio.
se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, marcamos mi, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Entonces ahí en el versículo 26 tenemos dos referencias. Señor mío, marcamos mía, y contra mi Señor. Versículo 27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Entonces ahí marcamos: tu sierva ha traído mi, sea dado a los hombres que siguen a mi. Bueno, ahí era mi. Versículo 28. Dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Yo ruego, perdone, sierva, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor sea ligada en el haz de los que vienen delante de Jehová, tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Versículo 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, ahí faltó un mi, acuérdate de tu sierva. ¿Ok? Entonces ahí tenemos todas las referencias a Abigail. Y contestamos la siguiente pregunta, que dice, ¿qué hizo y dijo Abigail a David? O sea, ¿cuál fue la reacción de Abigail para a lo que los siervos le dijeron? ¿Qué fue lo que hizo? Primero digamos, ¿qué hizo Abigail? En el 23, hermano, tal vez, bueno, y se bajó del asno y se postró, se inclinó a David. Exactamente. Ella llega y sale al encuentro de David. Y dice que cuando vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro de David, en frente de David, se inclinó a tierra. Entonces ahí tenemos que eso fue lo primero que ella hizo. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo ella a David? ¿Cómo se refería a David ella, Abigail? ¿Cómo se refería Abigail a David?
Mi señor. Mi señor, exactamente. Con ¿Y por qué respeto. creen que le decía así? ¿Por qué creen que ella se refería así a David? ¿Por qué el rey? ¿Qué? ¿Por qué el rey? En este momento no era el rey. Todavía no se había coronado David. No se había coronado, Entonces pero era un ya era guerrero. algo sabido, Era un que él era guerrero. el ungido del Señor. O sea, Ajá, ya, eso ya sí. ha pasado un tiempo en que Saúl ha tratado de matarlo, lo ha perseguido, ya es algo conocido que él es el ungido, el próximo rey. Ajá. Estamos hablando de la tribu de Judá, o sea, todo esto pasa en Judá, que es la tribu de David, y las familias todavía eran conocidas, o sea, Nabal, Ujú. por eso es que a David también se infiere que le molesta tanto que Nabal lo desconozca, porque Nabal sabía perfectamente quién era David. O sea, Ujú. David andaba con un grupo de valientes ya y era el líder realmente y a David había peleado batallas y había ganado batallas, además del tema con Goliat, ¿no? Ujú. Entonces, era ya sabido que él era el ungido del Señor, y creo que Abigail habla como si él ya fuera rey por fe, o sea, porque él le dice, tú vas a ser, o sea, tú prácticamente cuando esto te suceda, o sea, no le dice, si Ujú. es que te llega a suceder que el Señor cumpla, le dice, no, el Señor va a cumplir todo lo que ha hablado de bien hacia ti, y en ese momento acuérdate de mí. O sea, realmente no acuérdate como no te olvides, sino recuerda las palabras que te estoy diciendo, guárdate porque Dios ha destinado para ti un tiempo y un momento, y no te manches, ¿no? Llega bien al lugar donde Dios ha dicho que te va a poner. Ella habla con una certeza de que lo que Dios ha dicho va a suceder. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. En este punto, David no era rey todavía, pero ya se conocía todas sus historias, eran muy conocidas todas sus victorias. La más grande creo que fue contra Goliat, pero él ya estaba reunido con los valientes de David y ya era muy famoso y muy reconocido y ya se sabía que había sido ungido para ser el rey. Entonces, por eso es que Abigail, como bien dice mi hermana, habla en fe, dando las cosas como por sentado de que ya iban a ser así y aún no habían acontecido. Entonces, hay que tener mucha sabiduría e inteligencia para hablar así como habló Abigail. Ahora, recuerden, hermanos, ¿cuál era el problema? El problema que plantearon los siervos. Que Nabal había herido a los siervos de David. Ok, exactamente. Entonces los siervos llegan ante Abigail y le dicen, haz algo, por favor, haz algo. Si no, van a matar a tu marido y todos nosotros nos vamos a ir con él. Entonces, y ese versículo termina porque no hay, permíteme, ya se lo vuelvo a leer. Ese versículo termina, dice, porque no hay quien pueda hablarle a Nabal. Entonces, ¿cuál es, después de ese versículo que dice, ahí le dicen los siervos, dice, ahora pues reflexiona y ve que lo que has de hacer. Entonces le están diciendo, por favor, tú tienes que actuar, tú tienes que hacer algo. Entonces reflexiona y ve qué vas a hacer. Pero con tu marido, dice, no hay quien pueda hablarle. Entonces ese es el problema. ¿Y cuál es la reacción de Abigail? ¿Qué es lo que ella hace? Que estamos en estos versículos. Se presentó ante David, rogó por él, postrándose ante David para rogar Exactamente. por la vida de Nabal. Ujú. Imagínense que ella lo conocía muy bien a Nabal, porque no dice, déjenme, yo voy a ir a hablar con Nabal, que Nabal se disculpe. No, ella dice, aquí no hay
con Nabal no se puede hablar. Entonces yo tengo que actuar, tengo que salvar la vida de todos los de la casa, de todos los hombres de la casa. Entonces yo tengo que actuar. Y rápido organiza. A mí me llama la atención y por eso es algo de que me ha gustado de las heroínas. Las heroínas que hemos visto, hemos estudiado, muchas de las heroínas siempre tienen un plan. Ellas saben qué hacer. Dios les da esa sabiduría y esa gracia para saber qué hacer. En este caso, lo que ella dijo es: preparen rápido unas uvas, unos vinos, preparen rápido algo para ir a recibirlos. Todo lo que me imagino que ellos dijeron, esto es lo que queremos, prepárenselo y vamos a salir al camino a hablar con ellos. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, en el versículo 25 también le dice a David que no le haga caso a ese hombre malo, Nabal. Ajá. Sí, y imagínense que ella conocía a su esposo. Ella conocía a su esposo y se ve que definitivamente no había una buena relación entre ellos, porque ella no hace por ir a hablarle hasta el momento a Nabal, así como de, voy a convencer a mi esposo de que recapacite y de que hizo mal. Sino ella dice, ya no hay tiempo. Aquí lo que tengo que hacer es solucionar. Yo tengo que actuar. Entonces ella rápidamente actúa y ella ya tenía un plan. Ella les dice a sus siervos, prepárenme unos regalos y vamos a salir rápido a buscar a que David ya ha de venir de camino. Entonces hay que interceptarlo para que antes de que llegue nosotros salgamos y déjenme hablar con él. David es una persona muy sabia y permítanme hablar con él y creo que lo puedo hacer cambiar de opinión. Entonces, ahí vemos que Abigail tenía un plan y ella supo cómo referirse a David y supo qué decirle a David. Ahora, ¿cómo se mostró Abigail ante David o cuál fue la actitud de Abigail ante David? De sierva. Exactamente. Ella se planteó como una sierva y le dijo, pues aquí estoy. Y básicamente así era. Si David era un hombre guerrero, era un hombre de lucha, imponente y todo, y llega una mujer con unos regalos, si David hubiera querido, ni la escucha, nada más se va derecho y pasa a destruir a Nabal, porque ese era su objetivo. Él iba a destruir la casa de Nabal. Pero David, siendo sabio también, se queda a escucharla, porque ella llegó con una gran actitud. Imagínense en el camino, porque todavía iban en el camino y aparece alguien, porque me imagino que David no sabía en ese momento. Dice, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Entonces ella le hizo una reverencia a David y de ahí en adelante comienza a tratarlo como ella se pone en posición de sierva de David. De sierva de David. Entonces ahí vemos cómo las diferentes respuestas que tuvieron Nabal, otra vez contrastando a Nabal con Abigail. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, ahí en el versículo 30 está lo que es la hermana ahora, porque llegó Abigail y le dice en el versículo 30, le dice a David que sería establecido como príncipe de Israel. Leo el versículo 30, dice, acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Ahí está. Y es interesante cómo ella se sigue refiriendo a él como mi Señor. Adelante, mi hermana Karen. Sí, bueno, nada más quería resaltar también que reconocen todo el tiempo a Jehová, que él, por ejemplo, en el versículo que dice que
va delante de David cuando va a las batallas, va delante de David Jehová. O sea, reconoce al mismo tiempo que Jehová es su Dios, para que pues ella lo reconoce, ¿no? A pesar de todo. Sí, ahí en el 28 está, dice, lo leo todo el 28, el versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ahí, antes de pasar a lo que dijo mi hermana Karen, ella se pone como que ella hizo la ofensa o ella pide el perdón por la ofensa que se hizo. Dice, pues, Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Entonces ahí es como que ella estuviera profetizándole a David, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Imagínense, me llama mucho la atención aquí en este versículo dos cosas. La primera es que ella se pone como la ofensora cuando había sido Nabal el que tomó la decisión. Y ella le dice, cuando enviaste tú a tu siervo, yo no los vi. O sea, como quien dice, si yo los hubiera visto, yo los atiendo, pero yo no los vi. Nada más los recibió mi esposo y los humilló. Dice, pues Jehová, ya sigo en el versículo 28, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Otra cosa que he visto de todas las heroínas es que manejan muy bien, tienen un gran conocimiento de la Biblia, un conocimiento sobre Jehová. Tal vez no todas tengan un gran conocimiento de la Biblia, pero sí tienen, saben expresar muy bien en el momento correcto. Dice, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Ahí le está diciendo, esta batalla que vas a pelear aquí no es de las que de tu tipo. Dice, tú peleas las batallas de Jehová y no se ha hallado mal en tus días, en ti en tus días. Es así como de, mira, esta batalla no es de las que Jehová te manda a pelear. Esta es porque tu sierva te ha ofendido, mejor dicho. Ella le está dando como razones para decir, ay, no, si es cierto, ¿verdad? No tengo por qué ir a la guerra aquí, porque nada más es por la ofensa que le hicieron, que Nabal le hizo a sus siervos. Y como que le está dando tips así sutilmente a David para decirle, mira, esta no es una de las batallas que peleas por Jehová, sino que esta es como un corajito que estás haciendo por no responder y porque Nabal respondió mal. Entonces le está diciendo, no se ha hallado en ti mal en ti en tus días. Y ahí le está diciendo que, bueno, es muy sabia, mejor dicho, para irle dando a la salida, así como decir, ok, sí te perdono. O sea, primero se puso ella humillada, se puso ella como sierva de David, le llamó Señor. El versículo 28 le dice que ella dice, perdona a tu sierva esta ofensa. Es más fácil que la perdone a ella a que perdone a Nabal. Contra Nabal iba molesto David, pero contra ella no. A ella no había hecho nada. Entonces ella le está pidiendo perdón y le dice, te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Entonces ahí vemos la sabiduría y el plan que ya tenía, y eso es lo que me llama la atención, que ella ya tenía un plan y tenía la sabiduría para, para llevarlo a cabo. Adelante, mi hermana Nelly. Ok, veo una referencia que me gustó mucho de estas heroínas, es que cada vez que van a pedir, hacer una petición, que se van a presentar ante algo, ante alguien, siempre están, ay, se me fue la palabra, siempre están como inspirándola, no es la palabra, sino
edificando, primeramente antes de dar la petición, ¿verdad? Siempre están edificando. En este caso, ella primero edificó a David, diciéndole todo lo que es, que va a ser príncipe, bueno, ahí lo dice en el 38 y todo esto, y que Jehová le ha dado a él, que le va a ayudar para que venza sus batallas y todo eso. Primero le dice, lo edifica y luego le hace la petición. Me llama la atención que en las otras también pasaba esto. Siempre edifican primero y luego va a la petición. Eso me gusta mucho porque no va de una vez a decir, vean, necesito tal cosa, o no solo le dice, vean, mi Señor, este es mi pecado, tal y tal cosa, sino que él lo edifica y luego le da la petición. Siempre estaba dando primero. Sí, y esa es parte de la sabiduría. Esa es Correcto. parte de saber cómo comunicar las cosas. Adelante, mi hermana Nelly. Creo que ya. Es parte de saber cómo comunicar las cosas y es parte de la sabiduría de Dios. Si Dios te da, eso es lo que me gusta, Dios le daba la estrategia a cada una de las heroínas para hacer las cosas. Entonces, primero, no llegó Abigail nada más a hincarse y a postrarse ante David, sino que ella llevó regalos. Entonces, ella ya tenía un plan preparado, así como de, vamos a salir al encuentro y les vamos a dar, o sea, vamos a solucionar el problema. Ellos venían para buscar suministros, entonces se los vamos a dar. Le vamos a dar más de lo que le hubiéramos dado. ¿Por qué? Porque ahora ya vienen a matar a todos los hombres de la casa. Entonces hay que salir con todo lo que tengan, agárrenlo y vamos a entregarlo. Y yo voy a hablar con David. Entonces, dentro de esa estrategia, aquí está lo que está diciendo ella. Como dijo mi hermana Nelly, primero comenzó a ministrarlo, a hablar bien de él. Ella se pone en una posición de sierva. Es más fácil que la perdone a ella, que llegó humillada, a que perdone a Nabal, que es con el que tenía el problema. Entonces, y en el 31 todavía le dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. Entonces esto le dice así como, esto no tiene mucha causa ni nada. Dice, o por haberte vengado por ti mismo. Dice, guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Aquí ella me llama la atención porque ella está como profetizando, ella está diciéndole y hablando con una confianza acerca de lo que va a suceder. Entonces ahí lo que ella le está diciendo en el versículo 31, Señor mío, no tendrás motivo ni pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo, así como de lo que estás haciendo es pura venganza de ti, o sea, es porque Nabal te hizo una ofensa, por eso te estás vengando. Entonces le dice, guárdate, le dice, yo te estoy cuidando a ti, eso es como le está cambiando la perspectiva totalmente de lo que él venía a hacer. Ella sale y le dice, no, yo te estoy cuidando a ti de que no hagas esto, dice, que no derrames sangre sin causa, yo de eso te estoy guardando. Y todavía le dice, pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Aquí yo no sé que, bueno, ya estaba dicho que él iba a ser el rey y es su oportunidad de hablar con el futuro rey. Entonces igual le dijo, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tus siervas. Así como de, yo, tu sierva, te guardé de que no mataras o que no derramaras sangre sin causa. Entonces está muy bien estructurado todo lo que Abigail le dijo. Está bien en orden, está bien pensado y no solo le llegó a decir, por favor, no nos mates. No, sino que estamos viendo una mujer que tenía
mucha capacidad de raciocinio y convencimiento, una mujer que conocía quién era David, una mujer que conocía quién era Jehová y una mujer que sabía cómo llevar lo que ella estaba diciendo a un punto para que David tome una decisión lo más favorable a ella posible. Y vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ¿qué aprendes de la respuesta de Abigail a David? Bueno, eso es lo que hemos estado hablando. No sé si alguien tenga algún comentario más de la respuesta que, bueno, mejor dicho, que Abigail le dio a David. ¿Alguien más? Ok. Sigamos. Entonces vamos a ver, aquí dice, como dijo en sus materiales, voy a leer el siguiente párrafo, dice, como dijo el hijo de David, el rey Salomón, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La reacción de Abigail causó en David una muy buena impresión. Veamos a continuación qué es lo que dijo David cuando se encontró con Abigail. Marca las referencias a Abigail y contesta las preguntas a continuación. Vamos a leer 1 Samuel 25 del 32 al 35. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Es que no tenía la mano levantada, pensé que la tenía levantada. Sí, no, que en eso dice que ¿qué aprendes de la respuesta de Abigail a David? O sea, pues sí se aprende, o sea, yo aprendo mucho, digamos, que pidiendo perdón y humillándonos, podemos evitar muchos desastres, ¿verdad? Y alcanzar misericordia. Aparte que también podemos interceder por los demás, ¿verdad? Porque que eso fue una salvada, francamente. Sí, a mí me llama mucho la atención y algo con lo que yo me quedo es que, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Había sido la ofensa hecha por Abigail o por Nabal? La ofensa había sido hecha por Nabal. Pero en versículo 28, ella todavía dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Entonces, muchas veces nosotros andamos buscando cómo quitarnos la culpa. No, es que no es mi culpa, que lo solucione otro, ¿verdad? Si no es mi culpa, ¿por qué lo tengo que solucionar yo? Entonces, aquí, a ella no lo hubieran matado. Dice, no, pues que maten a todos los hombres, así me libro de este marido que tengo ahorita, ¿verdad? Pero ella dijo, ella no pensó eso, ella al contrario, dijo, voy a ponerme como que yo fui la de la ofensa para poder librar a todos los siervos de la casa de mi señor, que era Nabal. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención y que ella se hace como la ofensora cuando en realidad nada tuvo que ver porque los siervos de David no la iban buscando a ella, iban buscando a Nabal porque era el hombre de la casa. Pero la solución la da la mujer de la casa. Entonces eso es algo que me llama mucho la atención. Sí, como que carga el pecado de los demás, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Ella es la que pide perdón y la que se declara como ofensora. Porque, como les digo, era más fácil que la perdonaran a ella porque se había humillado, por cómo había llegado ante David, a que perdonaran a Nabal. Porque imagínense, llega Nabal ahí y le va a decir, David, ¿qué estás haciendo? Ya como muy prepotente y todo, iba a resultar muerto David. Y de este comentario que leí, dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y eso es totalmente cierto. Cuando nosotros respondemos con paz y tranquilidad ante alguien que va a agredir, eso inmediatamente como que tranquiliza a la otra persona, así como de,
ay, porque como que la otra persona dice, ay, ya no le puedo pegar a gusto, ¿verdad? Porque no me está respondiendo a mi pleito. Yo necesito que me respondan para justificar yo agredir a la otra persona. Pero si a los que yo vengo a agredir me salen bien tranquilitos y muy pacíficos y me salen con regalos, pues ¿cómo lo voy a agredir? Y salen disculpándose por la ofensa, rogando ser perdonados por la ofensa. Ahora sí, vamos a leer primera de Samuel 25, 32 al 35. Ahí está, lo voy a leer, dice. Y dijo David, ¿alguien más iba a hablar? Ok, lo leo. Y dijo David a Abigail, entonces marcamos a Abigail. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Entonces marcamos, te envió para que hoy encontrases, era ahí. Ahí no era era encontrases. 33. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. 34. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no lo hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Wow, qué bonita respuesta le dio David a Abigail. Ok, entonces contestamos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué le respondió David a Abigail? ¿Qué le respondió David a Abigail? Ahí tenemos en versículo, desde el 32, dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Entonces le dijo, comenzó David, igual una persona muy sabia, comenzó bendiciendo a Dios. Comenzó bendiciendo a Dios y le dijo que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy. Imagínense qué raro que le dijo, bendito sea tu razonamiento. Entonces ahí él está identificando una característica de ella y le dice, bendito sea tu razonamiento. Así como de, qué buena idea tuviste. Como cuando alguien te dice, qué buena idea tuviste. Y de verdad es una buena idea. Uno dice, pues sí, ¿verdad? Qué bueno que se me ocurrió. Y dice, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Entonces ahí David está admitiendo que él iba a vengarse por su propia mano y que iba a derramar sangre. ¿Alguien más iba a participar? Hermano, también en el versículo 34, también le dice, Jehová me defendió de hacerte mal, ¿verdad? Está diciendo a ella, si no hubiera venido a prisa. O sea, ella hubiera tal vez hasta muerto, alguna cosa hubiera pasado, ¿verdad? Bueno, y también, pues sí, como ella tenía el pueblo en el corazón también a todas las personas, ¿verdad? Entonces también cualquier daño que se le hubiera hecho a cualquier persona era como un daño para ella. Sí, así es. Es muy, ahí le dice, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me has defendido de hacerte mal. Entonces, David ya iba con toda la decisión y determinación de hacer el mal. Dice que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón.
Entonces él iba ya sabía que iba a ser, imagínense, David ya aquí está diciendo que la guerra iba a durar un día. O sea que no iba a caer fácil, pero dice de aquí a mañana. Entonces en lo que tardamos en llegar, en lo que nos preparamos a la guerra, en un día cae la casa de Nabal. Y ya lo había planeado, pues era un hombre ya muy experimentado en la guerra y ya determinado a ganarla. Y sale esta mujer al encuentro de él y le dice que lo estorbó. En versículo 33 dice que lo estorbó. Dice, me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entonces, ahí esa idea ya se le había puesto a Abigail en la cabeza a David. Ya es así como de, ay, tú que peleas la guerra de Jehová. Y le dice, esta no es una de las guerras de Jehová, aquí vienes por venganza. Entonces aquí en el 33 él retoma esa idea y le dice que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entonces ya David está ocupando las palabras de Abigail para responderle él. Y en el 34 dice, porque vive Jehová Dios de Israel que me has defendido de hacerte mal. En el 35 dice, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces, este versículo hay que detenerse y leerlo varias veces. Dice, y recibió David de su mano lo que le había traído. Ok, funcionó. Funcionó el haber traído estas cosas y no que solamente ella hubiera aparecido en su asno, porque ahí nos dice que iba en un asno y que se baja rápido y se postra. Ella iba y ya tenía una estrategia. Dice, yo no voy a ir sola porque David lo que buscaba era provisiones. Entonces yo le voy a llevar las provisiones y ahí nos dice qué fue lo que le entregó. Entonces David recibió de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Wow, ahí le dice que suba en paz. Imagínense cómo estaba la casa de Nabal en ese momento. Toda la gente me imagino que estaba corriendo y viendo cómo se iban a defender ante David, porque los siervos son los que sabían. ¿Alguien sabe qué estaba haciendo Nabal? Aunque lo vamos a ver un poquitito más adelante, lo pregunto desde ahorita. ¿Qué estaba haciendo Nabal en este momento? Una pura fiesta, ¿no? Nabal estaba enfiestado, literalmente. Estaba en una pura fiesta y estaba, él estaba viviendo como una persona rica que no le preocupa la demás gente, no le preocupa ofender. Él está viviendo su vida y viviendo enfocado en sus placeres. Y cuando todo esto estaba sucediendo, su casa estaba a punto de ser destruida por la guerra la tenía a la puerta ya. Dice la Biblia que venía subiendo David y ya estaba por llegar. Y ahí fue donde se encontró con Abigail. Si Abigail no se, ahí dice, si no, en 34 dice, que si no te hubieras dado prisa en venir a mí, a mi encuentro, entonces si ella no se hubiera apurado, ya no lo detiene, ya no lo detiene. Y los siervos que estaban en su casa, ellos sí tenían miedo. Nabal, que era el hombre de la casa, el jefe de la casa, ni cuenta se dio, ni cuenta se había dado hasta este momento. Y la mujer, Abigail, solucionando todos los problemas. Entonces, Abigail era la que salió, se declaró como ofensora, se postró ante David, le llevó las cosas, ella estaba solucionando todo. Entonces ya le dice, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz. Funcionó también. Entonces, funcionó los regalos que le llevaba y funcionó lo que ella le había dicho.
y el resultado es: sube en paz a tu casa. Entonces, eso me llama mucho la atención porque la estrategia que Dios le dio a Abigail funcionó muy bien. Y no solo funcionó las dos cosas que ella había planeado, le regalo las cosas y le hablo, sino que funcionó más allá, dice, y te he tenido respeto. Adelante, mi hermana Nelly. Sí, aquí me quedo en el 35 donde dice, y te he tenido respeto. Creo que ahí hace referencia a que le tiene respeto a la valentía. Primero por echarse la culpa, pidiéndole perdón por ella. David sabía que la culpa no era de ella, pero en verdad, yo lo veo así, donde le dice, y te he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces, él ya sabía de quién era la culpa y él sabía por quién iba, pero le tuvo respeto a su valentía. Entonces, me gusta esto, me gusta pensar esto de que no solo es ver el perdón, porque por los presentes que llevaba o por las cosas o por la edificación que le dio, sino la valentía, ese respeto, yo siento que es por esa valentía que ella tuvo al enfrentarlo, porque no era cualquier persona, ¿verdad? Con el que ella se iba a enfrentar. Entonces, veo que ese donde ella se refiere, donde él se refiere a que les tuvo respeto, es diciéndole, sos valiente, o sea, me impresionaste con esto, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y ese era el punto. O sea, ella, Abigail, tuvo un resultado sobresaliente, como cuando uno hace un examen y todavía el profesor te da puntos extra y tú sacas 100 y ganas los puntos extra y el profesor no te puede poner 115 o 120, sino que te quedan 100, pero sobresaliente. Y dejaste impresionado, Abigail dejó impresionado a David. Abigail dejó impresionado a David. Y el plan de Abigail funcionó, y no funcionó así de que, uy, apenitas funcionó, sino que funcionó muy bien, muy bien, y la dejó impresionado, lo dejó a David. Y le dice, te he tenido respeto. No es cualquier cosa, porque David venía con sus valientes. No es que nada más venía David caminando así y ella se le aparece, sino David traía su ejército y eran guerreros, eran los valientes de David, eran los más valientes de los más valientes con los que David andaba rodeado, y venía a matar a todos. Muchas veces como que no tenemos en vista todo el contexto que está pasando, porque aquí vemos que Abigail sale al encuentro de un ejército, y la misión de Abigail era detener ese ejército y defender su casa. Ese era el objetivo. Entonces ella sale corriendo en su asno y encuentra a David, y ya sabemos todo lo que pasó. Y David dice, y te he tenido respeto. Qué sorprendente. Imagínense cuántas cosas no había visto David, cuántos eventos no había visto David, cuántas batallas no habían visto cómo se ganaba David. Y a ella le dice, te he tenido respeto. ¿Por qué? Porque ella políticamente, usando la gracia de Dios, dejándose guiar por Dios, ella detuvo a un ejército, y no solamente lo refrenó, sino el ejército se devolvió, y básicamente ella ganó la guerra sin una sola arma. Entonces David le dice, te he tenido respeto. Entonces David quedó impresionado del valor que Abigail había tenido. Entonces, de verdad es sorprendente cómo a veces una respuesta, como la sabiduría de Dios es la que nos lleva a hacer cosas sorprendentes para ganar el respeto de otras personas. Y eso es lo que estamos viendo aquí,
que Abigail ganó el respeto en un solo evento. En un solo evento, David quedó impresionado y Abigail ganó el respeto de David en un solo evento. Fue un evento no cualquiera y no era nada sencillo, pero vemos que David quedó impresionado de Abigail. Entonces ahí tenemos las preguntas. Dice, ¿cuál fue la impresión que dejó Abigail en David? Y justamente de lo que estamos hablando. Y hago la pregunta, ¿cuáles son las características que David ve en Abigail? Hermano, Sí. tal vez ahí en el versículo 33 dice que, bueno, que era razonable y que era bendita. En el 34, ahí dice que era de actuación rápida al llegar a prisa también, porque llegó a prisa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y en el 35 lo que sí estábamos viendo, una persona dadivosa y de respeto. Sí, me gusta identificar esto en la respuesta de David, porque David no conocía a Abigail, creo yo, pero solamente con un solo actuar, un solo evento, puede David decir, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque no es frecuente o normal decir, bendito sea tu razonamiento. No, es que ella, como dice el hermano Roberto, pensó y fue rápida en actuar. Entonces dice, bendita tú que me has estorbado hoy. Y en el 34 le dice que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un solo varón. Entonces, qué impresionante ver cómo un solo evento puede hablar tanto de ti, como una sola acción, una sola decisión que tú tomaste puede hablar tan bien de ti. Y eso es lo que pasó con Abigail. Dios le dio la sabiduría, Dios le dio ese razonamiento para actuar no solamente bien, sino actuar deprisa. Recordamos, ¿alguien se acuerda de otra heroína que igual tuvo que salvar a todo su pueblo, pero que en vez de actuar deprisa, que se detuvo a hacer ayuno 3 días? ¿Alguien se acuerda quién era? Esther. Esther, exactamente. Entonces se detiene a hacer ayuno y permítanme, es Esther. Sí. Tuve un pequeño lapsus de que no me cuadró el nombre, pero sí. Entonces, vemos cómo no siempre tenemos que detenernos a hacer ayuno, a hacer oración, sino hay ocasiones en las que tenemos que actuar prontamente. Entonces, hay decisiones que las tenemos que tomar en oración varios días. Y hay decisiones que las tenemos que tomar pronto, que tenemos que actuar rápido. Pero en ambas tiene que ser bajo la guía de Dios. Porque si actuamos bajo nuestra propia creencia o razonamiento, nos podemos equivocar. Pero si actuamos en base a lo que Dios nos está diciendo que hagamos, podemos estar seguros. Entonces aquí tenemos que David, en un solo actuar, él vio estas características que tenía Abigail. Y son características muy evidentes. O sea, no es que, me gustó lo que hiciste, sino que David fue muy puntual en identificar el razonamiento y que ella era bendita al haberlo estorbado y que actuó deprisa.
Entonces, esas son las cosas que David identificó y las identificó muy bien y muy rápido. Ahora vamos al siguiente párrafo. Dice, David, siendo un hombre guerrero, una persona determinada a la guerra, no solo fue detenido por una mujer sin pelear, sino esa mujer, Abigail, ganó su respeto y bendición. Ahora veamos cómo termina la historia y cómo Dios siempre va adelante haciendo su justicia. Marca las referencias a Abigail y contesta las siguientes preguntas. Vamos a leer 1 Samuel 25 del 36 al 42. 1 Samuel 25, toda la historia estaba en 1 Samuel 25. Ahora vamos a leer del 36 al 42. Y vamos a ir marcando las referencias a Abigail. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí, él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Entonces, Abigail volvió y ella declaró hasta el día siguiente. 37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego David oyó que Nabal había muerto y dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail. Marcamos a Abigail para tomarla por su mujer. Entonces, ahí está la marcación. Marcamos en el 39 nada más esas 3 referencias. Y seguimos. En el 40 dice, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra. Ahí marcamos todo. Ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. ¿Ok? Entonces, primero, aquí vemos el nivel al que se estaba poniendo Abigail. Le dice, ella que dice, yo voy a ser tu sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ella está diciendo así como, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Todo lo que tú me digas, eso es lo que voy a hacer. Ahora, ¿cómo fue que reaccionó Nabal a lo que le dijo a Abigail? Hermano. Sí, hermano Roberto. En el versículo 37 dice, desmayó su corazón y quedó como una piedra. O sea, yo creo que de ahí fue donde empezó, fue como un infarto eso, no sé por qué, y no duró mucho, creo. Sí. Ahí él se ha de haber dado cuenta que estaba mal en su proceder, estaba mal en su actuar y que su esposa lo salvó. Ahí su esposa le salvó la vida. Cuando él estaba borracho y estaba literalmente enfiestado. Dice, él tenía un banquete de rey y pues él estaba en sus placeres, él estaba en otra cosa totalmente. Y eso lo había cegado al punto de que no se dio cuenta el error que cometió y que ya tenía en la puerta de su casa la destrucción y que Abigail lo salvó. Entonces ahí se quedó como piedra y se quedó, me imagino, pálido y todo. Y hasta ese momento
fue que le cayó el 20 de todo lo que había pasado, porque Abigail tuvo que esperar que él se le pasara el efecto del vino para poder hablar con él. Entonces, y se ve que no fue una gran conversación, sino que Abigail nada más llegó a informarle y él reaccionó así. Él reaccionó a quedarse congelado como una piedra. Y después de esto, ¿cuánto tiempo vivió Nabal? 10 días. 10 días, imagínense. Ahí vemos la justicia divina actuando en 10 días. Adelante, mi hermana Elia. Pero aún la Biblia no relata ningún tipo de arrepentimiento de Nabal. No. O sea, escuchó su maldad, escuchó lo que había hecho, escuchó de inmediato de lo que Dios le había librado, pero no hay ni gratitud a Dios ni arrepentimiento por lo que había hecho. Sí, y eso es muy interesante porque en vez de arrepentirse, me imagino que Dios lo hubiera perdonado y él lo hubiera cambiado, pero él lo más que pudo reaccionar fue a quedarse como piedra. O sea, era un hombre tan duro que su reacción fue ponerse en modo piedra. Y no, como bien dices, no hubo arrepentimiento, no hubo nada, sino que reaccionó a quedarse congelado, así como de, me equivoqué, la regué. Hermano, y uno agarra llave y se queda congelado. Sí, hermano Roberto. Sí, y es que él no aceptaba que nadie le dijera nada. Y fue ella la que le dijo, y tuvo que aceptarlo, y eso fue un bombazo para el hombre. Sí, eso fue algo muy, muy fuerte para él, al punto de que en 10 días fallece. Y es interesante cómo lo toma David. David lo dice, justicia divina, Dios me defendió. Ya no lo tuve que matar yo, no me tuve que ensuciar las manos yo, sino que Dios peleó por mí. Y sí, o sea, Nabal nunca se arrepintió, nunca hizo nada. Lo más que dijo así como de, me equivoqué, y se agarró llave. Y me imagino que de ahí fue que vino ya su muerte, que no nos dice la Biblia qué fue lo que realmente le pasó, pero como dijo mi hermano Roberto, un paro cardíaco o algo así de la noticia, y no la aguantó. Aguantó 10 días nada más y murió. Pero Dios ya sabe lo que hace. Dios ya sabe, Dios ya está actuando a nivel macro, digámoslo así. Dios está actuando adelante de todos. Y tal vez, imagínense, a mí me gusta cambiarles la perspectiva a las cosas, ver la historia desde diferentes puntos de vista. Dios ocupó la dureza de Nabal para que Abigail impresionara a David. Y ese fue su encuentro, digámoslo así. Entonces, David quedó tan impresionado que al saber que Nabal había muerto, dice, yo quiero que ella sea mi mujer, yo quiero casarme con ella. Entonces, ni la dudó, sino que ahí se ve en versículo, en el 39 creo que está, dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y que ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Entonces dijo, bien, gracias a Dios que me defendiste, y ya está libre esta mujer que de verdad me dejó impresionado por su valentía, por su actuar y por su sabiduría. Entonces yo quiero que ella sea mi mujer. Y manda a los siervos, y los siervos de David llegan, y ella dice, yo voy a hacer lo que me diga mi señor. Entonces aquí vemos a una Abigail mucho más humilde, porque me llama la atención que él dice, diciendo, he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Pero vemos que no era cualquier mujer, sino que en el 42 dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros.
O sea, no era una sierva ahí pobrecita y todo, sino que ella tenía doncellas que le servían. Adelante, mi hermana Elia. También entendiendo el contexto que ella quedándose viuda y aparentemente sin hijos, porque la Biblia no nombra que haya tenido hijos, ella necesitaba un redentor. O sea, ella necesitaba quien redimiera toda la parte que la redimiera, como en el caso de Ruth, Sí. porque ella estaba quedando viuda. Entonces, el ser tomada por esposa, por el que ella ya ve como rey por fe, pues era un privilegio aún mayor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y eso es algo que, pues no sé si ella son las cosas divinas, son las cosas que pasan que ya Dios va adelante planeándolas, porque ella reconocía quién era David y todavía le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Entonces, ese acuérdate de mí le quedó en la cabeza a David. Y no pasó mucho tiempo, pasaron 10 días nada más. En 10 días, David se acordó de ella. Qué increíble el cambio de la vida de Abigail en solamente 10 días. Y el evento que causó Nabal fue el que le cambió la vida a Abigail y la pasó de ser la esposa de alguien rico a ser la esposa del futuro rey. Entonces fue de verdad un gran cambio que pasó en la vida de Abigail. Adelante, mi hermana Karen. Sí, también algo que ahorita me llamó mucho la atención de su humildad ante todo, ¿no? Porque a pesar de que era esposa de Nabal y que, pues aquí vemos, ¿no? Tenía a su servicio 5 doncellas y me imagino que, por ejemplo, toda su ropa, todo lo que ella pudiera tener de lujo, se puede decir, cuando se presentó ante David la primera vez, ella iba montada en un asno. Y ahorita otra vez, cuando fue llevada ante David ya para ser su esposa, también iba montada en un asno. Entonces, a pesar de que a lo mejor, pues sí tenía toda la riqueza que pudo haber tenido, su humildad también ahí lo refleja, ¿no? Porque es el asno una representación de humildad. Lo vemos con Jesucristo cuando entró a Jerusalén en un asno igual. Sí, de verdad que era una mujer muy, muy humilde y si tú te humillas, Dios te va a exaltar. Entonces, este es otro ejemplo en la Biblia de cómo si tú te humillas, Dios te exalta. Te humillas, Dios te exalta. Y si eres de corazón duro, pues ya sabemos lo que le pasó a Nabal. Entonces, hay que aprender de ambos casos. Abigail, una mujer muy humilde, Dios la exaltó, y Nabal, un hombre muy duro, y Dios hizo su justicia. Adelante, mi hermano Marco. Sí, también estaba viendo de que Abigail, siendo una mujer humilde y más eso, maltratada, porque digamos que Naval no era cualquier persona, no la trataba mi amorcito, que por aquí, que por acá. Capaz que la cargaba a la patada, por su carácter, pues no digo, yo digo, opino, mejor dicho, de eso, ¿no? Y ahora a pasar a ser la esposa del próximo rey. Entonces, Sí. fue un cambio rotundo de ella, Ujú. porque David, ya con lo que quedó impresionado, con lo que ella actuó y fue y se humilló ante él todo, y entonces él la tomó como decimos nosotros los cristianos, como su ayuda idónea, porque le salvó de incluso de derramar sangre ante los ojos de Jehová, porque ella, pues lo que dijo aquí el versículo anterior, que dice, me estorbaste en derramar sangre, ¿no? Y sangre, digamos, por una venganza de él, no era una guerra de Jehová. Entonces él
con esa impresión, porque él lo que hizo fue tomarla como su esposa y pasó a buenas manos, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí, de verdad es bonito ver cómo las historias de gente que obedece, Dios los termina bendiciendo. Y sí, yo había pensado justamente lo mismo. Nabal era una persona muy dura, no se podía hablar y qué buena esposa tenía. O sea, muchos dicen, ay, no, como su esposo es malo, ella debe de ser mala también. Aquí vemos que ella es una mujer muy sabia, muy humilde, que se aguantó a Nabal y al final Dios la terminó bendiciendo. Vamos a terminar leyendo lo de que está aquí, los 2 párrafos del material. Dice, Hermano, adelante, hermano Roberto. disculpe, para agregar algo ahí. Bueno, en eso de que yo aprendo también es que, bueno, bueno, una mujer, aparte de sabia y prudente, también esperó el tiempo de Dios, ¿verdad? Para contarle a Naval, ¿cómo se llama? Lo que tenía que contarle, porque no lo hizo en su borrachera. ¿Cuántas personas hoy día y llegan las mujeres y el hombre todo borracho y le cuentan y son problemas y hasta matan a las mujeres a veces? Esa es una de las cosas, bueno, que aprendo. Y otra también, pues que es una mujer sabia también, que toda mujer sabia recibe su recompensa, tarde o temprano, ¿verdad? Y vea que no se quedó sola, vea qué bendición, se quedó con David, ¿verdad? Sí. Me recuerda a Proverbios 31, ¿verdad? Sí, hermano, eso era lo que quería agregar. Ok, gracias. Vamos a terminar leyendo. Dice, vemos que Abigail marcó con sus acciones y actitudes la vida de David y eso la llevó a ser la esposa del rey David más adelante. En 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra de Dios nos muestra constantemente que esta es una promesa y una verdad. Y ahora está en nosotros ponerla en práctica en nuestra vida. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Abigail era una mujer sensata, llena de sabiduría. Y como dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Abigail no solo salvó la vida de muchos ese día, sino que mostró ser una mujer sabia y prudente. La Biblia tiene muchas promesas como estas. Está en nosotros llevarlas a la práctica y ser valientes y prontos para actuar como Abigail. Entonces, tenemos que aprender de Abigail a actuar sabiamente, a actuar prontamente, dependiendo de la ocasión, y a ser humildes. Y recuerden siempre que la blanda respuesta quita la ira. Entonces eso es algo que siempre tenemos que recordar. No ser como Nabal, sino ser todos como Abigail. Entonces aquí tenemos en esta pareja un gran contraste y ver la sabiduría que tenía David para identificar el buen actuar en otras personas. Entonces es muy bonito cómo Dios ocupó a esta heroína para salvar la vida de su pueblo y luego llega a hacer su casa, la casa del rey David también. Ok, ¿alguien tiene algún aporte, algo más para la clase? ¿Algún comentario? Ok, entonces vamos a terminar con una oración y le voy a pedir a Cristi si nos ayuda a terminar con una oración esta clase. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, quería es impresionante escuchar esta historia, ¿verdad? La humildad que tenía esta mujer y me impresiona de verdad como sierva, como mujer. Y medito en mí misma pensando, ay, qué tan humilde soy o qué tan sierva soy. Entonces, para mí, como me hace reflexionar mucho, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, de aprendizaje. Gracias porque nos enseña, Señor,
como mujeres, Señor, qué tan humildes somos, qué tan siervas somos, Señor, y te pido que nos hables a nuestras vidas, nos hables a nuestros corazones, Señor, y que bendigas esta noche, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor, y te damos gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor, y bendice a los que pudieron estar y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.